Domingo 13 de octubre, 28º domingo del tiempo ordinario. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor, ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificios a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna de Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas este domingo nos muestra una expresión de sorpresa
ya no de los que buscaban a Jesús, de quienes escuchaban sus palabras, sino una sorpresa que viene del mismo Jesucristo. El Evangelio relata la curación de estos 10 leprosos que en épocas de Jesús vivían no simplemente exiliados de las ciudades, sino que también vivían una especie de exilio religioso. No solo porque los leprosos no podían estar en los lugares públicos de culto, sino que tampoco los leprosos se consideraban a sí mismos salvados. La enfermedad era considerada una especie de pecado, y en el caso de la lepra, un pecado que era más que visible. Torturaba a la persona, no solo en el físico, sino también en su psicología y en su espíritu. Estos 10 leprosos, rompiendo con las prescripciones de acercarse a personas sanas, van, están donde Jesús, éste les cura, y una vez que se marchan, solo uno regresa. San Lucas precisa que este hombre es un samaritano. Ya sabemos por otros relatos también de la Biblia que los samaritanos y los judíos no tenían contacto prácticamente entre sí. Eran pueblos que vivían distanciamientos enormes. Y no son distanciamientos en metros ni en kilómetros. Era un distanciamiento, pues no se sentían hermanos. Jesús, mirando que este hombre se acerca, una vez que se da cuenta de que sus heridas son curadas, este hombre que, en vez de llegar hasta el sacerdote que acreditaría su permiso para reinscribirse en la sociedad, pues ya estaba curado del mal, en vez de buscar esta acreditación, de presentarse al sacerdote, va hacia su Salvador. Este samaritano no es judío, no cree en el mismo Dios de Israel, pero ha mirado en Jesús, a este Padre bueno del que el Señor predicaba, a este Dios de misericordia. Ve en Jesús no simplemente quien le ha curado, sino quien le ha salvado, quien le ha mostrado el camino, y por eso regresa a donde está Jesús, alabando a Dios a grandes gritos, dice San Lucas. Al inicio les comentaba que Jesús es el gran sorprendido de este Evangelio, y lo notamos en las 3 preguntas que hace. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que el extranjero para dar gloria a Dios? Y Jesús termina mirando a este hombre con esa mirada de misericordia y le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que nosotros, cristianos de este mundo, de esta nueva generación, volvamos siempre, sin temor, alabando a Dios, alabándolo a grandes gritos. Que no nos baste simplemente lo rutinario, que nuestra fe no sea simplemente prescripciones y normas, sino que sea un corazón agradecido, un corazón que alabe a Dios, un corazón que como Jesucristo muestre al mundo a un Padre de misericordia, a un Padre cercano, un Padre que tiende la mano al que le necesita, sin mirar si es extranjero, si es un pecador o es un santo, simplemente para manifestar la gloria de este Dios, que también nos ha sanado. Este domingo, nuestra reflexión durante la semana sea un volver a Dios, alegres, porque es nuestro Salvador. Por último, hace algunos años atrás, el Papa Emérito Benedicto XVI
llegó a decir que un agnóstico que estaba en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de lo misterioso, pudiese estar incluso más cerca que un creyente practicante. La razón, la búsqueda. El corazón inquieto por volver como este leproso, como este samaritano, hacia quien es su Salvador, Jesucristo, a quien hemos de dar todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En palabras de vida, nos complace llegar a cientos de almas para que la buena nueva se expanda por el mundo entero. Comparte tú también la palabra de Dios. Para nosotros es importante leer sus comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificación y compartir, para que sean muchos los que hoy escuchen al Señor. Y que Dios te bendiga.